Buenas tardes, mis queridos alumnos. Otra vez aquí desde Armenia, Colombia, pasando un tiempo muy especial con mi papá y con mi mamá. Entonces, vamos a seguir compartiendo sobre el libro de Reyes y Crónicas, sobre los reyes y los profetas. Entonces, vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. Yo pido que tu Espíritu Santo sea entrando a cada área de nuestros corazones, sea tocando, sea ministrando, que seas renovándonos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Ok, entonces la última vez terminamos con Amasías, rey de Judá, y también terminamos con Joás, rey de Israel, en su tabla. Ahora vamos a continuar con Jeroboam II. Acuérdense que Jeroboam I fue el que instituyó la adoración paralela. Ahora pasaron varios reyes en Israel. Otro punto que necesitamos recordar, todos los reyes de Israel son malos. Los reyes de Judá, algunos son buenos, muchos son buenos y algunos son malos. Acuérdense también que a través de Judá es la promesa de David de que su reino va a ser eterno y se cumple en quién, en el Mesías. Ahora también vemos que Asiria es el imperio que, que ataca y que conquista y que finalmente cautiva a Israel, los lleva exiliados. Entonces, ahora vamos a ver a Jeroboam II y vamos a ir a Segunda de Reyes, capítulo 14, del 23 al 29. Voy a leer de la versión Reina Valera 1995. Los profetas en el tiempo de Israel durante este reinado son Jonás, Amós y Oseas. Y este rey Jeroboam II está desde los años 793 a 753 antes de Cristo. No valga la pena repetir una vez más, uno de Israel, como todos los demás reyes, son malos. Entonces, en el versículo 23, si ya lo tienen con ustedes, de Segunda de Reyes 14, dice: el año 15 de Amasías, Amasías rey ¿de qué? Amasías hijo de Joás rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam hijo de Joás en Samaria sobre Israel. Reinó 41 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel. Versículo 25, restauró los límites de Israel desde la entrada de Amad hasta el mar Arabá, conforme a la palabra de Jehová, Dios de Israel, la cual él había anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gat-Efer, porque Jehová había visto la muy amarga aflicción de Israel. No había siervo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel. Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo y los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. En otras palabras, Jeroboam en su reinado hubo prosperidad, hubo liberación, hubo bendición para Israel, porque Jehová, como dice en el versículo 27 dice: Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo y los salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás. Una de las cosas que vemos aquí es que Dios puede usar gente mala. Y a veces pensamos nosotros y juzgamos en nuestra propia justicia. Nosotros pensamos, no, eso no puede venir de Dios, porque esta persona es mala o hace cosas que no son y no puede venir de Dios. Pero Dios usa lo que Él quiera usar.
Y vemos que a veces usa las naciones perversas que no temen a Dios para castigar a su pueblo amado. Dios no usa específicamente lo santo, lo perfecto, para traer corrección. Y eso es un punto muy importante en nuestras vidas. A veces nosotros no nos dejamos corregir porque juzgamos en nuestra propia justicia que esa persona no es digna de decirnos algo. La realidad, queridos hermanos, es Dios usa gente quebrada para sanar gente quebrada. Todos tenemos quebrantos en nuestras vidas. Absolutamente todos. No hay nadie que pueda levantar la mano y decir que no tiene ningún quebranto. Todos tenemos. Entonces, pero Dios nos usa en nuestra humanidad para un propósito santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. No tiene que ver con mi humanidad, tiene que ver con su santidad y con su soberanía. Entonces, punto número 1, aprendamos a recibir lo que Dios tiene, los propósitos y las bendiciones que Dios tiene para nosotros, sin juzgar el vaso de donde viene, sino poder entender, viene de Dios y yo voy a recibir lo que viene de Dios. Pero para esto se necesita humildad. Versículo 28 dice, los demás hechos de Jeroboam y todo lo que hizo, su valentía, todas las guerras que hizo y cómo restituyó al dominio de Israel, a Damasco y a él restituyó mucho territorio que habían pertenecido a Judá, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Y Jeroboam durmió con sus padres, los reyes de Israel. En su lugar reinó Zacarías, su hijo, lo cual no vamos a ver hoy. Hoy no vamos a ver a Zacarías. Eso es todo lo que tenemos que decir de Jeroboam. Hubo prosperidad en su reinado, hubo salvación en su reinado, pero por una sola razón. Porque Dios había decidido que no iba a borrar el nombre de Israel de debajo del cielo. Ahora, los profetas. Vamos a hablar un momentico rápidamente y después vamos a hablar con el tiempo uno por uno. Pero hoy vamos a ir rapidito. Jonás. ¿Quién fue Jonás? Jonás fue un profeta de la nación de Israel durante el tiempo de Jeroboam II. Pero Dios lo envió específicamente a Nínive, a la capital de Asiria. ¿Quién es Nínive, la capital de Asiria? Perdón. Ellos son los que finalmente en el año 721 a.C., años después, destruyeron a Israel. Pero Dios, que cuando yo miro a Dios y que Él todo lo sabe porque Él es omnisciente y él ve toda la línea de los tiempos, Dios tiene misericordia de Nínive porque Nínive se arrepiente. Dios los iba a destruir y Dios les mandó a Jonás. ¿Para qué? Para decirle, los voy a destruir porque ustedes son malos, perversos. Y si no se arrepienten, yo los voy a destruir. Ellos se arrepintieron y Dios tuvo compasión de ellos. Entonces, este es el imperio que agarra a Israel, que conquista a Israel y que los lleva exiliados. El otro profeta es Amós y el propósito de Amós es, él clama contra las injusticias que se cometen en Israel. Y quiero que vayamos rápidamente a Amós capítulo 4, versículo 12. Dice, por eso Israel haré lo mismo contigo y porque te he de hacer esto, prepárate Israel para venir al encuentro con Dios. Todo el llamado en el libro de Amós es vuelve al encuentro con Dios, vuelve Israel, Israel vuelve a tu Dios. Finalmente, ¿por qué Asiria toma cautivo a Israel? Porque ellos no se arrepienten, porque ellos no vuelven a su Dios, porque ellos siguen adorando a otros ídolos. Es la razón por la cual en la historia de la humanidad vemos que imperios dejan de ser imperios y son tomados por otros, pero la razón principal cuando ustedes estudian la historia de la humanidad,
desde el punto de vista bíblico, es la idolatría, el paganismo que podemos tener. Y Dios quita territorio. Entonces, en nuestra historia, cada país tiene su propia historia. Esto era de nosotros, esto era nuestro, esto era nuestro. Pero usted mira qué pasó en su país, porque ya no es. ¿Quién reinaba? ¿A quién adoraban? Y le es quitado. Vamos al capítulo 5, 1 al 4 de Amós. Dice, oíd, dice el título que yo tengo aquí, exhortación al arrepentimiento. Dice, oíd esta palabra de lamentación que yo levanto sobre vosotros, casa de Israel. Cayó la Virgen de Israel y no podrá levantarse ya más. Postrada quedó sobre su tierra y no hay quien la levante, porque ha dicho Jehová el Señor, la ciudad que salga con 1000 volverá con 100, y la que salga con 100 volverá con 10 en la casa de Israel. Pero así dice Jehová a la casa de Israel, buscadme y viviréis. En el 5 dice, mas no busquéis a Betel, ni entréis en Gilgal, ni paséis a Berseba, porque Gilgal será llevada en cautiverio y Betel será deshecha. 6. Buscad a Jehová y vivid, no sea que acometa como fuego a la casa de José y la consuma sin haber en Betel quien lo apague. ¿Qué dice aquí? Buscadme y viviréis. Eso es el clamor del profeta, repitiéndole al pueblo. Y es interesante, los profetas a veces les hablan a los reyes, pero muchas otras veces ellos están hablándole al pueblo, a la gente, por las calles, por las plazas, y están hablándole al pueblo. Y hay profetas, y yo tengo esto muy claro, no tenemos el nombre de profetas, pero hay profetas entre nosotros, y cada uno de nosotros somos profetas en nuestra casa, en nuestra iglesia, en los sitios donde vamos, donde escuchamos a Dios y podemos ver, hay palabra de Dios. Clamor contra la injusticia de nuestros corazones, vuélvete, buscad a Jehová y viviréis. Y dígale a su vecino, puede mirarlo y dígale, buscad a Jehová y viviréis. Amén. Ahora vamos a ver, Oseas es el otro profeta de este tiempo. Y la historia de Oseas es que él se casa, Dios le dice que se case con una prostituta para ilustrar el amor de Dios por su pueblo, que representa a una prostituta con su idolatría. O sea, la iglesia, el pueblo de Israel, es idólatra, y Dios compara la idolatría con el adulterio en el matrimonio. Entonces, a través del libro de Oseas, Dios muestra esto, y quiero que leamos el capítulo 11 de Oseas. Estaba aquí nomás, está detrásito. Capítulo 11, versículo 8, dice, ¿cómo podré abandonarte, Efraín? Te entregaré yo, Israel. ¿Cómo podré hacerte como Adma y dejarte igual que a Saboim? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Él sufre frente a la falta de amor de su pueblo hacia él. Y realmente el libro de Amós es un libro súper romántico del amor de Dios hacia nosotros, lo infieles que podemos ser con él, y cómo su corazón, como dice aquí, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Es súper romántico, pero le duele. ¿A quién no le va a doler que le sean infieles? Cuando usted ama a alguien, esa persona es infiel a usted. Es el dolor más grande, y ese es el dolor de Dios en cuanto a nosotros, su pueblo. Y el capítulo 14 de Oseas, rápidamente, versículos 1 al 9, es súplica a Israel para que vuelva a Jehová. Dice, vuelve Israel a Jehová tu Dios,
pues por tu pecado has caído. Llevad con vosotros palabras de súplica, volved a Jehová y decidle, quita toda iniquidad, acepta lo bueno, te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. No nos librará el asirio. ¿Se acuerdan quién es el asirio? La potencia que está encima de Israel. No nos librará el asirio. Cuando el salmista dice, alzaré mis ojos a los montes, pregunta, ¿qué quiere decir a los montes? Quiere decir a mis amigos, a la gente con poder. Alzaré mis ojos para pedirle ayuda, para pedirle socorro. Dice, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Y aquí le está diciendo, no nos librará el asirio. Ya no montaremos a caballo, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros. ¿Qué es lo que dice aquí? A la obra de nuestras manos, a nuestras propias obras, a lo que nosotros deseamos. Esto es lo que me gusta, esto es lo que me satisface, esto es lo que me realiza, lo que yo hago. Y de eso creamos un Dios. Esto es, ¿cuál es el tesoro de nuestro corazón? ¿Cuál es la obra de su mano que lo realiza usted y le consume el alma, que lo aparta del Señor? Dice, ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Yo los sanaré de su rebelión. Los amaré de pura gracia, porque mi ira se apartó de ellos. Por un tiempo, su ira, su castigo, para traernos a Él, nos rodeó. Y el libro de Oseas habla de rodearla. ¿Para qué? Para que vuelva a Él. Dice, yo seré a Israel como rocío y florecerá como lirio y hundirá sus raíces como el Líbano. Se extenderán sus ramas, su gloria será como la del olivo y perfumará como el Líbano. Volverán a sentarse a su sombra, serán vivificados como el trigo y florecerán como la vid, su olor será como el vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué tengo que ver con los ídolos? Yo lo oiré y velaré por él. Yo seré para él como un pino siempre verde. De mí procederá tu fruto. ¿Quién es sabio para que sepa esto y prudente para que lo comprenda? Porque los caminos de Jehová son rectos, por ellos andarán los justos, mas los rebeldes caerán en ellos. En otras palabras, vemos a estos profetas y vemos a Jonás, a Amós y a Oseas en este tiempo. El llamado es arrepentimiento. El llamado es buscar al Señor y vivirás. El llamado es volvernos al Señor. Y yo quiero que tomemos un minutico ahí donde estamos sentados. ¿En qué áreas, qué cosas llenan mi corazón tanto? Me satisfacen tanto que me apartan de mi Señor. ¿Cuáles son las cosas que me llevan? Eso se llama idolatría. Eso se llama apartarse del Señor. Eso se llama vivir en mis caminos. Eso se llama vivir en mis obras. Y el Señor está haciendo un llamado. Está haciendo el llamado. Vuelve a mí. Escúchame. Sígueme. Y viene la bendición. Porque cuando andamos en Él, siempre hay bendición. Realmente. Ok. Ya terminamos con Jeroboam. Ahora vamos a ir al rey Usías. El rey de Judá en su tabla. Vamos a ver Usías, hijo de Amasías. A Usías también en la Biblia se le da el nombre de Azarías. Entonces cuando vean Usías o Azarías estamos hablando del mismo personaje, del mismo rey. Y vemos como profetas en este tiempo a Zacarías y a Isaías. En Segunda de Reyes 15
1 al 7, vamos a leer del reinado. Aquí habla del reinado de ¿quién? Azarías. Y en Segunda de Crónicas vamos a ver Usías. Estamos hablando del mismo rey. Capítulo 15 de Segunda de Reyes dice: en el año 27 de Jeroboam, rey de Israel, comenzó a reinar Azarías, hijo de Amasías, rey de Judá. Jeroboam 2, ¿no? Cuando comenzó a reinar tenía 16 años y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre era Jecolías de Jerusalén. Me parece conocido, Jecolaya, ¿será? Ok, versículo 3 dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que su padre Amasías había hecho. Con todo, los lugares altos no se quitaron, pues el pueblo aún sacrificaba y quemaba incienso en los lugares altos. Pero Jehová hirió al rey con lepra y estuvo leproso hasta el día de su muerte. Habitó el rey en casa separada y Jotam, su hijo, tenía el palacio a su cargo y gobernaba al pueblo. Ahora, vamos a ver, en Reyes solamente nos da el resumen, pero Crónicas, en Segunda de Crónicas, capítulo 26, vamos a ver los detalles en cuanto al rey Usías o Azarías. ¿Ok? Ok. Entonces, ya leímos esa parte y en el versículo 4 del capítulo 26 dice: él hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, el cual era entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él le prosperó. Entonces, subrayen estos puntos. Necesito que subrayemos algo. Dice: persistió en buscar a Dios, entendido en visiones de Dios. Buscó a Jehová, él le prosperó. Ok, continuemos. Son características de este rey. El versículo 6 dice: salió y peleó contra los filisteos, derribó los muros de Gad, de Jabnia y de Asdod. Edificó ciudades en Asdod y en la tierra de los filisteos. Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los árabes que habitaban en Gur-Baal y contra los amonitas. Entonces, subraya aquí: Dios lo ayudó contra los filisteos y con todas las naciones alrededor. Dios tuvo su ayuda. Versículo 8 dice: dieron los amonitas presentes a Usías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho altamente poderoso. Puedes subrayar: altamente poderoso. Versículo 9. Edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, junto a la puerta del valle y junto a las esquinas, y las fortificó. Asimismo, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas, porque tuvo muchos ganados, así en la Cefela como en Las Vegas, no Las Vegas de Estados Unidos. Y viñas y labranzas, así en los montes como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Entonces, puede subrayar aquí: abrió muchas cisternas, tuvo muchos ganados y amigo de la agricultura. Versículo 11 dice: tuvo también Usías un ejército de guerreros, los cuales salían a la guerra en divisiones de acuerdo con la lista hecha bajo la dirección de Jehiel, el escriba, de Maasías, el gobernador, y de Ananías, uno de los jefes del rey. El número total de los jefes de familia valientes y esforzados era de 2.600, y bajo las órdenes de estos estaba el ejército de guerra
de 307.500 guerreros poderosos y fuertes para ayudar al rey contra los enemigos. Usías preparó para todo el ejército escudos, lanzas, yelmos, corazas, arcos y ondas para tirar piedras. E hizo en Jerusalén máquinas, subraye, máquinas inventadas por ingenieros para que estuvieran en las torres y en los baluartes para arrojar flechas y grandes piedras, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Entonces coloque, subraye, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Ahora tenemos un pero en el versículo 16. Vemos todas las hazañas, las bendiciones, Dios estuvo con él, la prosperidad del rey Usías. Pero, cuando se hizo fuerte, versículo 16, su corazón se enalteció para su ruina. Repita conmigo. Pero cuando se hizo fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso sobre el altar del incienso. Esto solamente lo hacían los sacerdotes. Los reyes no podían entrar a hacer ninguna de estas obras. ¿Les recuerda algo en cuanto a los hijos de Aarón? ¿Se acuerdan de Nadab y Abiú? Que ellos ofrecieron incienso cuando no les tocaba. Dios no les había pedido. Eran hijos del sacerdote Aarón y los quemó. Inmediatamente cayeron muertos. Ahora entra el rey a quemar incienso, cosa que a él no le tocaba. Dice, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, hombres valientes, que se opusieron al rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, rey Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has pecado y tú no tienes derecho a la gloria que viene de Jehová Dios. Es interesante, están hablando con el rey, los sacerdotes. ¿Ustedes se acuerdan cuando Saúl mandó matar a todos los sacerdotes? O sea, el rey tenía poder y Azarías con 80 más le dijeron, no te corresponde a ti. ¿Y qué más le dicen? Sal del santuario porque has pecado. Me gusta como ellos entienden la realidad y no tienen temor de hablar. Era el rey. Los profetas no tienen temor de hablar. Ay, no, pero ¿cómo voy a decir? Sabe que cuando el Espíritu Santo y por el celo y el temor de Dios puedes decir lo que tienes que decir. Hay un dicho que escuché hace unos años en California. Es mejor avergonzarse o sonrojarse delante del hombre y no delante de Dios. A veces tememos más al hombre que a Dios. A veces no, como qué vergüenza, yo cómo voy a decir esto. Es mejor sonrojarse un poco y hacer lo que Dios te dice y sonrojarte delante del hombre que tener que sonrojarte delante de Dios porque no hiciste lo que Él te pidió que hicieras. Ahora, entonces el 19 dice, entonces Usías, que tenía en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira contra los sacerdotes. ¿Qué hizo el rey? Se enardeció, se llenó de ira contra los sacerdotes. En ese momento le brotó lepra en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová junto al altar del incienso. Cuando el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes lo miraron, se dieron cuenta de que tenía lepra en su frente. Entonces lo hicieron salir apresuradamente de aquel lugar y él también se dio prisa en salir porque Jehová lo había herido. La única razón que Dios puede herir a un hijo es por la soberbia.
por enaltecernos en nuestro corazón, por nuestro orgullo, por rebelarnos contra Él. Es la única forma. Dios no anda bravo con nosotros, Dios no anda irado con nosotros, pero cuando nos enaltecemos, el Espíritu Santo nos da convicción de pecado y esa no es la ira de Dios. Nos llama y Él busca de diferentes formas, Él envía personas, Él envía mensajes, Él nos llama y nos llama y nos llama. Cuando continuamos en nuestros pecados, el Señor puede herirnos. Y cuando Él nos hiere, es para salvación. Nos hiere porque dirá, ok, si me toca con palo, lo haré con palo, pero ganaré tu corazón. Si me toca romperte una pata, hablando del pastor con la oveja, romperé tu pata para acercarte a mí. Y eso es lo que cuando el Salmo 23 habla del pastor, cuando la oveja era rebelde y rebelde y rebelde, el pastor le rompía una pata y después la curaba. Y esa oveja se volvía fiel al pastor. Pero realmente necesitamos entender aquí la rebeldía de Uzías le causó lepra y Jehová lo hirió. Versículo 21 dice, así el rey Uzías quedó leproso hasta el día de su muerte y habitó leproso en una casa apartada. Los leprosos no podían vivir en comunidad, tenían que vivir apartados. Dice, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová y Jotam su hijo se hizo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. Los demás hechos de Uzías, los primeros y los últimos, fueron escritos por el profeta Isaías, hijo de Amós. Durmió Uzías con sus padres y los sepultaron con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron, leproso es, y reinó su hijo Jotam en su lugar. Ok. Entonces, la gran lección de la vida del rey Uzías está escrita en Proverbios. Busquen Proverbios 16, 18. Y dice, antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. No hay nadie que se caiga, que ande bien en los caminos del Señor. No hay nadie que sea quebrantado, que ande con su corazón para Dios. Antes del quebrantamiento y antes de la caída está la soberbia y la altivez de espíritu. Y la soberbia y la altivez de espíritu no es otra cosa que decir, yo hago esto porque me gusta, porque se siente bien y porque yo creo que está bien y Dios sabe. Punto. Y lo hago. Y no escucha razones. ¿Se acuerdan quién no escuchaba razones? Nabal, el esposo de Abigail, no escuchaba razones y la Biblia dice que era perverso de corazón. Entonces, cosas del rey Uzías, dice, persistió en buscar a Dios, cosas buenas, en los días de Zacarías, entendió en visiones de Dios, ya subrayaron, Jehová lo prosperó, versículo 5, Dios le dio ayuda con los filisteos, versículo 7, edificó torres, abrió muchas cisternas, tuvo muchos ganados, era amigo de la agricultura, tuvo también un ejército de guerreros, se hizo en Jerusalén máquinas inventadas por ingenieros. Bueno, todo esto dice, y su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, versículos 10 al 15. El fracaso viene en nuestras vidas cuando yo digo, yo puedo, esto es lo que yo soy, esto es lo que yo puedo solo, lo hago a mi manera y lo que soy y lo que yo he trabajado, lo que he llegado a hacer es por mi trabajo, en lugar de decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece, en lugar de decir lo que yo soy, lo soy en el Señor para la gloria de Él, lo que yo soy, lo que yo seré es para Él, yo soy en Él, por Él y para Él. Es muy diferente cuando nosotros nos damos toda la gloria y vivimos conforme a nuestro orgullo. En Primera de Corintios 10, 12
que dice, el que piensa estar firme, mire que no caiga. ¿Qué pasó con este rey? Este rey llegó a lo máximo de su esplendor. Dios lo ayudó, Dios lo prosperó en todo. Pero llegó un día que él creyó que podía más que Dios. Y a veces nosotros, cualquiera de nosotros, en algún momento creemos que ya no nos va a pasar nada. Y 1 Corintios 10:12 dice, el que piensa estar firme, cuide que no caiga. Nuestra tentación viene de nuestra debilidad. Si soy débil en algo, ahí voy a ser tentado. No nos podemos excusar por nuestras debilidades. Dios sabe, Dios me entiende, Dios conoce mi corazón. Eso es entre Dios y yo. No me digan nada. Esas son excusas falsas. Pero eso no nos excusa, no nos justifica, porque el Señor es nuestro ayudador y Él sabe que podemos ir más allá de nuestras debilidades. Y es la falta de cuidado diario lo que nos conduce a la caída. Es cuando ya nos sentimos grandes, ya puedo yo solo y yo no me cuido. Yo necesito entender que mi corazón no me ayuda. Yo no sigo las voces de mi corazón, yo no sigo las emociones de mi alma, yo no sigo mis propios pensamientos, yo hago su voluntad y yo escucho. Un problema es que a veces la gran ocupación que tenemos, el mucho trabajo, los deseos, la vanagloria de la vida, nos quita el tiempo para la palabra y la oración. ¿Qué pasa con esto? Nuestra conciencia se endurece porque pasan las cosas y no tenemos tiempo ni para arrepentirnos, seguimos, hay que hacer, no hay tiempo de comunicarnos, no hay tiempo, no tengo tiempo ahorita y seguimos en nuestra vida. ¿Qué pasa? Nuestra conciencia se endurece. ¿Qué sucede aquí? Que nosotros comenzamos a volvernos familiares en el reino de Dios. Ya es el espíritu de familiaridad. Eso es lo que nos puede acabar. Yo ya sé eso. No, yo ya leí eso. No, yo ya sé más que eso. Y empezamos a sentirnos tan familiares con su palabra, con la alabanza, con todo, que ya, estoy en la alabanza, lo que sea, pero no traemos nuestro corazón a derramarlo, no traemos nuestro corazón a que sea transformado y no tememos a Dios. Y yo los animo a las personas que están escuchando esta enseñanza, en la alabanza, cuando usted venga a adorar a Dios, derrame su corazón, deje que su alma, todo lo que hay en su mente, todos los deseos, todos los anhelos, suéltelos y venga y derrame su alma y deje que el Espíritu Santo le toque. No siga, no pase por un servicio, estos servicios son una bendición, no pase por un servicio de alabanza, un servicio de oración, por la palabra y como si nada, como algo más. Ya vine a la iglesia, ya. Abra su corazón, derrame su corazón en su presencia. Lo peor que nos puede pasar es entrar en un espíritu de familiaridad y esto nos convierte en hipócritas. Esto nos convierte en decir, tener la cara de que somos, pero realmente nuestro corazón está lejos. En contraste a la altivez de espíritu, la humildad nos provoca, lo que hace nosotros es huir del peligro. Cuando somos humildes, cuando ponemos nuestro corazón delante de Dios, eso lo que provoca a nosotros es que huyamos del peligro. Pero por la altivez de espíritu el creyente se expone a la tentación porque cree que no va a caer. Repito, pero por la altivez de espíritu, el creyente se expone a la tentación porque cree que no va a caer. En el año que murió el rey leproso, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime y oía la voz de los serafines
santo, 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 y lo podemos ver en Isaías 6, 1 al 3. Dice, el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Este es Isaías hablando, el profeta Isaías dice, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Mientras ese año que murió el rey leproso, Isaías ve el trono de Dios. Y esta es una comparación muy linda del profeta Isaías comparándolo con el rey Usías. Ahora, en Isaías 6, 4 al 9 vemos que mientras las puertas del templo se estremecían, dice, los quicios de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Isaías también temblaba. Ay de mí. Interesante, en la presencia de Dios, en las presencias de Dios todo se estremece. Y Isaías, ¿qué dice? Ay de mí. Un corazón humilde. Él entiende que su corazón no le ayuda. Isaías no había caído en ningún pecado, pero conocía su corazón pecaminoso. Y repito, Isaías no había caído en ningún pecado, pero conocía su corazón pecaminoso. No esperemos a caer en pecado para conocer nuestro corazón pecaminoso. Entendamos que nuestro corazón es pecaminoso. Y versículo 5 dice, entonces dije, ay de mí que soy muerto, frente a la presencia de Dios. Y puede volver a leer estos versículos de Isaías, cómo Isaías entra en la presencia de Dios y cómo se ve él mismo en la santidad de Dios. Dice, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Él reconocía quién era, y no por lo que había hecho, sino porque él entendía y él tenía la revelación de Dios de quién era él frente al Dios Santo. Su aprecio del sacrificio, lo vamos a ver en el versículo 6 y 7, le guardó durante una larga vida de servicio que empezó más efectivamente aquel día cuando oyó la voz del Señor y respondió, heme aquí, envíame a mí, en los versículos 8 y 9, y los voy a leer desde el 6, y dice, y voló hacia mí uno de los serafines trayendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. ¿Qué pasa en la presencia de Dios? He aquí que esto tocó tus labios y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, heme aquí, envíame a mí. Y dijo, anda y dile a este pueblo, oíd bien y no entendáis, ved por cierto, pero no comprendáis. Que el Señor nos ayude a aprovechar la lección de la muerte trágica del rey Usías y que podamos examinarnos a nosotros mismos en la presencia de nuestro Dios santo, 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 y dedicarnos con más fuerza a una vida humilde y fiel, porque cuando somos humildes encontramos gracia, y cuando somos orgullosos y altivos y tercos y necios y soberbios, vamos a recibir quebranto. El rey Usías tuvo toda la gracia de Dios hasta que se enalteció y cayó.
tristemente, pero Isaías en la presencia de Dios entendía cómo era su corazón y él confiaba en Dios y decía, heme aquí, envíame a mí, aquí estoy en tu presencia. Jeremías 45:5 dice, y tú buscas grandezas para ti, no las busques, porque he aquí que yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar donde vayas. Jeremías 45:5 voy a repetir, y tú buscas para ti grandezas, y tú buscas para ti grandezas. Dice, no las busques. ¿Cuáles son las grandezas que estás buscando hoy? ¿Cuál es la salida? ¿A cuáles montes estás yendo? Alzarás tus ojos a los montes. ¿De dónde vendrá tu socorro? Tu socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Dice, porque he aquí que yo traigo mal sobre todo ser viviente, ha dicho Jehová, pero a ti te daré la vida por botín en cualquier lugar a donde vayas. Y Tito 2:12 dice, busquemos más bien que vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. ¿Y eso que cómo es? Confiando en el Señor, siendo humildes delante de Él, permitiendo que nuestros oídos, los oídos de nuestros corazones, escuchen a su palabra. Vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado a través de la lección de Jeroboam, rey de Israel, y a través de Usías, rey de Judá, a través de los profetas, las enseñanzas y los llamados de buscarte a ti para que vivamos, Señor, a través, Señor, de Jeremías, de Isaías. Padre, tú nos estás haciendo un llamado hoy, que no busquemos nuestros caminos, que no busquemos nuestras grandezas, que no busquemos lo que nuestro corazón nos está llevando y jalando, sino que te busquemos a ti y que humillemos nuestro corazón. Yo pido por cada uno de los que están hoy acá, que puedan, Señor, rendir y derramar sus corazones a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahí tienen unos minutos para que se reúnan por parejas. Abra su corazón. No hable cositas por ahí. Abra su corazón y no hablen desde el principio. Tómense un momento y deje que el Espíritu de Dios le hable. Y confiese y pida oración. Porque cuando somos humildes, encontramos gracia. Que Dios los bendiga.